Siguiente exposición para esta tarde, la del doctor Víctor Castillo Ríos, director pedagógico de la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Tema Perú Educa, sistema digital para el aprendizaje. El doctor Víctor Castillo Ríos, responsable de las áreas de desarrollo de tecnologías educativas, desarrollo profesional docente y proyectos educativos. Desde su posición lidera los aspectos pedagógicos de los programas estratégicos de tecnología educativa del Ministerio, como son el programa Una Laptop por Niño, programa Maestro Siglo XXI, aulas de innovación pedagógica, televisión educativa, sistema digital para el aprendizaje, proyectos de oportunidades de aprendizaje con tecnologías de información y comunicación y los proyectos por convenios de Intel, Microsoft, IBM y Oracle. Ha sido expositor en diversos eventos nacionales e internacionales sobre los modelos de aplicación de las TIC en educación, como representante del Ministerio de Educación y como consultor a invitación de diferentes países de América Latina. Para el tema ya anunciado, el director pedagógico de la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, Víctor Castillo Ríos. Muy buenas tardes. Agradecemos la oportunidad que nos brindan para poder intercambiar algunas experiencias relacionadas con lo que el Ministerio de Educación viene realizando en el campo de la tecnología de comunicación e información. Vamos a resumir esta presentación en 4 aspectos bien definidos. El primer tema está referido a una alerta que nos hicieron por la década del 90 algunos investigadores y autoridades mundiales. Los hechos y cifras que se van dando en educación en cuanto al uso de las tecnologías de comunicación e información, la política nacional sobre el uso de las tecnologías y finalmente cómo es que estamos diseñando y aplicando un sistema digital para el aprendizaje. Alerta en la década del 90. Un grupo de científicos e investigadores y futurólogos nos llamaron la atención señalándonos algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en los procesos educativos que a nivel mundial se venían desarrollando. Alvin Toffler, un futurólogo, investigador, nos dijo que inexorablemente estamos transcurriendo a un tránsito, a un cambio de la economía tradicional hacia una economía basada en la sociedad del conocimiento, para otros a una sociedad de la información, porque quien tiene la información tiene el conocimiento. Y explicaba cómo es que los grandes cambios que se estaban dando en la economía necesariamente necesitaban un soporte importante y este soporte lo constituía la educación. Es decir, la educación sería el factor sustantivo para poder llevar y hacer positivo este tránsito a la cual inexorablemente nos estábamos encaminando. Federico Mayor, al concluir, digamos, con su mandato de director general de la UNESCO, nos señaló una situación muy dramática al afirmar que la educación, que en nuestras instituciones educativas, en todo nivel, primaria, secundaria, sistema universitario, etc., que los conocimientos que estábamos dando actualmente a nuestros estudiantes no les iba a servir, no les iba a ser útiles para el futuro, porque la sociedad virtual que
en la cual nos vamos a desarrollar de aquí a próximos años estaba en camino. Y por tanto, también señalaba la necesidad de replantear los marcos teóricos y conceptuales de la educación, replantear todos los procesos y las estrategias a través de las cuales se lleva a cabo los procesos educativos. La UNESCO, el año 95, en una conferencia mundial a la que se denominó Sociedad de la Información para Todos, recomendó o aprobó o refrendó lo siguiente: que era una obligación de todos los países conformantes de las Naciones Unidas de promover la libre circulación de la información, de las ideas en materia de comunicación y información e informática. Nosotros recordamos cómo es que antes se manejaba la información. La información era un secreto, estaba debajo del cajón, muy poco lo conocían, muy poco lo manejaban. Entonces, las tendencias actuales lo que buscan es hacer una sociedad de ese conocer, hacer una sociedad en el manejo de la información. Repito, quien tiene la información tiene el conocimiento. Y como lo señaló Siemens, el creador del conectivismo, dijo: quien tiene conocimiento es aquel que sabe manejar la información y sabe dónde encontrarla. Al mismo tiempo, la UNESCO señala que las tecnologías de información y comunicación deberían de ponerse al servicio de una economía sostenible y también al servicio de la democracia y de la paz. Con estas recomendaciones, definitivamente, ya todos los países del mundo entraron en alerta. Luego vamos a encontrar a la Sociedad Internacional del Conocimiento, quien da un paso más hacia adelante y establece roles y funciones que deben de cumplir todos los agentes educativos que intervienen en este proceso. Por ejemplo, señala que los administradores o quienes conducen las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades del sistema deberían de asegurar que en esas instituciones existan los equipos tecnológicos necesarios como para poder llevar a cabo una educación moderna, una educación basada en la investigación, en el trabajo colaborativo, etc. Y para los profesores les definen la delicada función de diseñar y organizar los currículos virtuales para una sociedad virtual. Y para los estudiantes, usar la tecnología de comunicación e información para poder lograr el conocimiento, el manejo de la información y aprender, digamos, a expresarse y a presentar sus conocimientos a través de los informes que tienen que preparar y presentar cotidianamente. Frente a esta alerta, ¿qué pasa en los países del mundo? Evidentemente, se comenzaron a implementar una serie de medidas y en el caso peruano, a partir del año 2003, se tuvo la certeza de incluir en la Ley General de la Educación el diseño de programas nacionales de aprovechamiento de nuevas tecnologías de información y comunicación, coordinando su implementación con todos los órganos intermedios. O sea, el 2003 ya el Perú estaba normando, estaba legislando. En el proyecto educativo nacional se incluye y se recomienda el uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de nuevas tecnologías de información y comunicación en todos los niveles y modalidades. O sea, la ley dice en todo el país
y el proyecto nacional dice en todos los niveles y modalidades. Y en el diseño curricular se establece, digamos, que todos los estudiantes deben de lograr el dominio del uso de las tecnologías de comunicación e información. Podríamos decir que el marco legal normativo estaba dado. Teníamos todas las condiciones establecidas como para que en nuestras instituciones educativas y en todas las instituciones de educación superior, etcétera, se aplique la tecnología como una herramienta, como un medio que haga más objetivo, más eficiente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pero sin embargo, la experiencia nos relata lo contrario. O sea, encontramos que en el mismo Ministerio de Educación hay una renuencia a utilizar las tecnologías, fundamentalmente por el temor y el desconocimiento que cada uno de nosotros todavía lo tenemos. Dado estas políticas, o sea, la alerta, la política, que son las medidas, el marco a través del cual aseguramos y debemos de cumplir obligatoriamente, porque la ley, entonces debemos de mencionar qué se ha hecho en el periodo 2000-2011. Dos indicadores que nos van a mostrar la fotografía de qué está pasando en el país. Dice, el acceso o uso del Internet en educación secundaria. El doctor Baella nos ha dicho que más de 2.400 millones de personas están utilizando el Internet en el mundo. Y eso es cierto y con mayor incidencia, dicen en los países asiáticos, totalmente cierto. Pero en el Perú, ¿qué está pasando? Si nosotros nos ubicamos en el año 2008, a nivel de país solo el 8.3% de los colegios tenían Internet. Y en el 2010 esta sube al 41.9%. O sea, hay una mejora sustantiva como consecuencia de la aplicación de las normas. Pero en las áreas rural y urbano, ¿cómo se comporta este indicador? Urbano, 12.6% en el 2008 y en la zona rural en ese mismo año el 0.5%. O sea, podríamos decir que las instituciones educativas en las zonas rurales no tenían la oportunidad de acceder al Internet. En 2010, en secundaria, esto se eleva al 56.7% en la zona urbana y en la zona rural mejora al 6.4%. Entonces, este indicador nos dice pues que lamentablemente en el Perú las posibilidades y oportunidades de utilizar el Internet como una herramienta para acceder a la información y tener el conocimiento es bastante limitado. En primaria el caso es más dramático, porque en el 2008, digamos, solamente a nivel nacional el 1.6% de las instituciones tenían oportunidad de acceso. Sube en el 2010 al 16.3%. Y entre urbano y rural, estos indicadores se comportan de la siguiente manera. Urbana, en primaria, 5.4% de instituciones tienen acceso al Internet. Esto sube al 40%, digamos, en el 2010. Y en la zona rural, del 0.1% que tenía en el 2008, sube al 12%. Podríamos decir que sí, observamos cierta mejora, pero no es satisfactoria como para poder decir ya estamos inmersos en una educación digital. La relación alumnos por computadora es otro indicador que nos va a mostrar también una fotografía de qué está pasando en el país. En el año 2005, en el Perú, había 57 alumnos por computadora. En el 2010
esto se reduce a 23 alumnos por una computadora. En la distribución urbano-rural, el 2005 en la zona urbana el 41 alumnos había por una computadora, y esta se reduce en el 2010 a 22 alumnos por computadora. En la zona rural, en 2005, existían 904 alumnos por computadora. Esa era la relación. Y en el 2010 esta se reduce al 5%. ¿Y esto a qué se debe? Podríamos decir de que este es un éxito sin precedentes, ¿no? Lo que pasa es que a partir del año 2000 se dan 3 programas estratégicos a través de las cuales se da una prioridad, y ahora vamos a comentar cómo es que el hecho de haber distribuido en el país 850.000 computadoras ha dado la oportunidad para que esta relación del indicador mencionado se mejore notablemente. Pero en términos de efectividad, en términos de uso, podríamos decir que por las limitaciones del uso del Internet en la zona urbana rural, fundamentalmente en la rural, es muy crítica. Si quisiéramos hacer un resumen, un pequeño diagnóstico, nosotros diríamos que sí, en este periodo 2000 a 2011 se han distribuido 850.000 computadoras. Ustedes se acordarán de ese programa de una laptop por niño. Este programa tuvo una importancia y seguramente es una experiencia emblemática, muy criticada por muchos y también defendida por otros, pero sin embargo esto ha sido una actividad sumamente provechosa y que conmocionó por conocer los resultados de esta experiencia en el mundo. Ha existido, digamos, cierta miopía en el uso de las computadoras porque muchos han sobredimensionado su uso y otros lo han subestimado, pero esto de todas maneras ha dejado en claro que existe una demanda por la necesidad de los recursos tecnológicos en las instituciones educativas. Cuando una autoridad va a visitar a las comunidades rurales, le piden directamente: queremos solo Internet y computadoras. No queremos otra cosa, prioritariamente eso es lo que queremos. La falta de continuidad en la ejecución de estos proyectos y de la aplicación de estos programas ha sido un factor crítico porque no todos le han dado el valor que ella representa, pero sin embargo el uso de las computadoras para todos nosotros sigue siendo algo emblemático, algo necesario, algo que buscamos. El rol del docente, esto es un problema muy crítico y podríamos mencionar que de repente la desconfianza, los temores o el desconocimiento ha sido un factor determinante para que el éxito en el uso de la tecnología en educación no sea eficiente, ¿no? Los profesores son muy renuentes al uso de esta herramienta, están siempre a la defensiva y lo van rechazando, porque su argumento es muy simple y quizá razonable. Él dice que yo para escribir una carta me demoro 8 minutos, pero a manuscrito, pero cuando quiero hacerlo en la computadora me demoro 40 o 50 minutos, entonces no me es útil, no me sirve, ¿no? Ese es el concepto que manejan ellos.
Y por otro lado, también afirman de que es sumamente importante y positivo, digamos, el uso de la computadora en la educación, pero sin embargo no lo aplicamos. Ese es el testimonio de muchos de los profesores. El director, lamentablemente, ha estado abandonado, está ausente de todo este proceso y seguramente es el menos informado y el que menos conoce y el que menos puede apoyar a la aplicación de estas tecnologías en las instituciones educativas. Pese a esto, a estas dificultades, nosotros podríamos señalar con certeza de que sigue siendo, digamos, importante la presencia de las computadoras en las instituciones educativas. Nosotros tenemos 3 programas estratégicos. El primero es un programa que nosotros hemos llamado Mejoramiento de la calidad de la educación pública secundaria a nivel nacional mediante el desarrollo de una red de televisión satelital. Ya el proyecto ha sido aprobado, está en una etapa de implementación. A partir del próximo año van a existir 5 canales educativos, 2 de ellos a cargo del Ministerio de Educación y 3 a disposición de todos los canales privados. Al mismo tiempo, esto va a permitir atender a 5.700 colegios secundarios, a 100.000 docentes que trabajan en esas instituciones y 1.800.000 alumnos serán los beneficiados. El segundo programa estratégico es una laptop por niño. Este programa tuvo 3 etapas bien definidas. Se probó con algo sin precedente. Se dijo, vamos a comenzar a distribuir estas computadoras a las escuelas unidocentes de las zonas de extrema pobreza, zona rural. Y le vamos a dar el modelo de 1 a 1. Y los alumnos podían llevarse la computadora a su domicilio y, bueno, hacer uso de ese recurso compartiendo con los hermanos, los padres, la comunidad, de tal manera que el colegio salía con esta herramienta hacia la comunidad. La segunda etapa era, ¿y qué pasa con el resto del país? Son 3,5 millones de estudiantes que no tendrían acceso, no tendrían esa oportunidad. Entonces había que buscar una fórmula más o menos interesante, que era creando los centros de recursos tecnológicos en el resto de los colegios de educación primaria del país, y en función de la sección que tenía más cantidad de alumnos se le daba el número de computadoras adicionándole para el uso de los profesores. Esto permitió que más o menos 550.000 computadoras se distribuyeron a todas las instituciones educativas del Perú y 300.000 a educación secundaria. Podemos decir que el 100% de las escuelas primarias y secundarias tienen computadora, y si no lo utilizan es por otros factores, no porque falte la computadora. Y la tercera etapa estaba orientada a la dirección, a atender al nivel de educación secundaria, pero con un modelo ya socializado, no el 1 a 1, como eran las escuelas unidocentes, sino en los centros de recursos tecnológicos, un modelo socializado, compartido, y todos los alumnos tienen la oportunidad de acceder entre 4 a 6 horas semanales de uso de este recurso. ¿Cuáles fueron los resultados que se lograron de la aplicación de este programa? Muy interesante. El BID hizo la evaluación, hubo una distorsión por la prensa en la presentación de los resultados, pero sin embargo, lo que quedó claro es que la prensa resalta que el uso de las computadoras, laptops, no ha permitido mejorar el rendimiento en matemática y en comprensión lectora. Nunca fue el objetivo, ni nunca será el objetivo. O sea, quienes conocen un poco de tecnología, de información y comunicación, no pueden esperar que el solo hecho de tener una computadora ya va a reducir ni va a mejorar, digamos, la capacidad lectora de los estudiantes, ¿no? Lo que se busca es desarrollar
habilidades, competencias para que los alumnos sean más críticos, más creativos, sepan utilizar para la investigación, para desarrollar trabajos colaborativos, etc. Bueno, nos queda como reto para el futuro realmente trabajar mucho con los docentes, con la comunidad, con la sociedad. Estamos seguros que ya las instituciones universitarias y los institutos de formación pedagógica estarán introduciendo en la formación de los futuros maestros todo lo que es el manejo de tecnologías de comunicación e información. El tercer programa estratégico que estamos desarrollando es el Sistema Digital para el Aprendizaje. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es Perú Educa? Es una plataforma digital orientada a ofrecer servicios de información expresados en términos de contenidos, utilizando una plataforma satelital con un software educativo, con contenidos educativos, y que a través de diferentes aplicaciones se quiere llegar a los padres de familia, a los alumnos, se quiere llegar a todos los estudiantes, y con esto lo que se busca es fundamentalmente intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos, intercambiar trabajos e investigaciones. Bien, les agradezco mucho por esta presentación y espero que tengamos otra oportunidad un poquito más para desarrollar algunas ideas. Muchas gracias.